Listo. Estamos entonces arrancando, haciendo negocios de acuerdo a la palabra de Dios y vámonos a la sesión 33. Recordemos que este material tiene 39 sesiones. Algunas personas están participando ahora mismo por primera vez. Es importante que sepan que son 39 sesiones, aunque son sesiones independientes. Y entonces eso nos permite que de pronto puedan participar en una sesión o en otra y poder recibir mensajes completos. Están ligados, están relacionados, pero al final del día son independientes. Esta es la lección 33 y tiene por nombre Dejando un legado. Cada una de estas lecciones comienza ofreciéndonos una lectura bíblica. Normalmente la retoma más adelante, y es el caso, así que más adelante le vamos a pedir a Ladislao que nos apoye con la lectura de Primera de Crónicas, capítulo 28. Luego viene algo que se llama desafío, viene siendo la introducción al tema, normalmente 1 o 2 párrafos, en algunas ocasiones son 3, en donde nos presenta el planteamiento del tema y a partir de ahí comenzamos a construir. Vean lo que nos dice en esta ocasión el desafío, lección 33, dejando un legado. La vida del rey David tiene mucho parecido con los líderes en los negocios de la actualidad. Fue un hombre que al principio era humilde, al irse desarrollando llegó a ser un líder renombrado, que llegó a ser saludable y alcanzó mucho éxito. Sin embargo, a lo largo de su vida también experimentó gran dolor y tragedia con frecuencia, consecuencia de su pecado propio de desobediencia. Aún algunos miembros de su propia familia se volvieron contra él, algunas veces hasta el punto de buscarlo para asesinarlo. Bueno, aquí nos habla acerca de David y nos lo presenta en el escenario de un hombre de mucho éxito, porque lo fue. Un hombre que llegó a ser un líder muy destacado en su tiempo, un hombre renovado, pero también fue un hombre que tuvo situaciones muy complicadas. Y aún estando en la cima de su liderazgo, llegó a cometer errores y estos errores se convirtieron en problemas muy serios. Vean lo que nos dice el segundo párrafo. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y se refiere a Romanos capítulo 5, versículo 20, y que esto es algo que aplicó en la vida de David y que aplica en la vida de cualquier persona que se humilla delante de Dios. El pecado pues no es ajeno a ninguno de nosotros y muchas veces no solamente vivimos el pecado, sino que sobreabunda el pecado. Pero dice la Escritura, cuando el pecado sobreabunda, también sobreabunda la gracia. Como nos enseñan las Escrituras, dice aquí, el rey David experimentó el gran y maravilloso perdón de Dios. Fue capaz de conocer la satisfacción de dejar un buen testamento a su hijo Salomón, a quien la Biblia proclama como el hombre más sabio que nunca antes ni jamás vivió. Hoy estudiaremos sobre nuestro testamento y lo que podemos dejar a nuestros hijos y a los que vienen después de nosotros. Justo después del desafío, viene un párrafo o viene una porción en cada una de las lecciones llamada reacción. En la reacción vamos a encontrar varios planteamientos que nos invitan, por un lado, a ir a las Escrituras, pero por otro lado, nos invitan a discutir, nos invitan a estar hablando, charlando con algunos compañeros de trabajo, algunos colegas, algunas personas con las que nos reunamos, por ejemplo, estudiar estos materiales, y a partir de ahí comenzar a recibir lo que Dios tiene para nosotros detrás de cada uno de estos temas. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida de una manera muy, muy afectuosa al doctor Enrique Cepeda, que como he dicho, nos acompaña una vez más y en esta noche pues va a estarnos aportando de lo mucho que Dios ha puesto en su vida, respondiendo a estas preguntas. Doctor, pues bienvenido, qué gusto saludarle. Ya tuvimos la oportunidad de escucharle la semana pasada con una sesión fabulosa que causó mucho interés. Por cierto, aprovecho para comentar, quienes quieran escuchar la sesión anterior o cualquiera de las sesiones anteriores, háganoslo saber aquí vía chat o vía correo electrónico. La mayoría están grabadas y se les puede mandar. Y la sesión anterior fue sobre el tema de la jubilación. Y es una sesión que quedó grabada, la hemos subido también a redes sociales y la gente la está ahí escuchando. Bienvenido de nueva cuenta. Es un placer para estar con ustedes de nuevo y tocar este tema trascendental que va mucho más allá de
pues diríamos, de nuestra vida. Una cosa es jubilación y otra cosa es dejar un legado. Son dos cosas muy diferentes. Tú te jubilas mientras tengas vida, pero el legado que tú vas a dejar va a perdurar después de que tú ya te hayas alejado de esta vida por unos años. Claro, sin lugar a dudas estamos hablando de algo que va mucho más allá. En el mundo secular o en el mundo natural, podríamos decir. Claro. ¿Me están escuchando? Espérame, sí, perfectamente. Tengo que quitar el micrófono. No, lo escuchamos muy bien. ¿Me escuchan? Ahí lo escuchamos muy bien. Sí, ¿nos escucha? Correcto, pues continuamos. Nosotros lo escuchamos. No se escucha nada. Listo, pues vamos avanzando con el tema. Yo espero que ahí me escuchen, ¿verdad? Ahí me están escuchando bien. Correcto. Vamos avanzando con el tema y bueno, pues vamos entrando de lleno con las preguntas, si les parece bien. Y vean lo que nos dice aquí el material. El material comienza desafiándonos, haciéndonos una pequeña pregunta, y la pregunta es, ¿cómo define lo que es un legado? ¿Qué nos diría, doctor, al respecto? Doctor, no lo escuchamos. A ver si abre su micrófono. Ya. Ahora sí. ¿Qué es un legado? Cuando hablamos de un legado, nos referimos a un conjunto de cosas, específicamente ideas o tradiciones, que una persona o generación transmite a otra más joven. Sin embargo, se maneja este concepto en el ámbito natural, pero aquí yo voy a intentar demostrar el legado que uno como creyente puede dejar, un legado espiritual, no un legado material, porque el material aquí se queda, pero un legado espiritual trasciende generaciones. Claro. Entonces esa es la diferencia entre un legado y una herencia. La herencia son bienes. Un legado va mucho más allá que bienes materiales. ¿Están conmigo? Sí, yo creo que ahí estamos ante una situación que es muy desafiante, porque si pensamos en dejar una herencia, pues ya no es cosa fácil de por sí, pero pensar en algo más allá de una herencia, como lo es un legado, pues todavía implica ir más allá. Ahora, aquí nos dice, ¿cuál es la diferencia entre patrimonio y una herencia? Y yo creo que va muy a tono a lo que nos está comentando. Una herencia muchas veces puede ser algo que se, pues, comunique de una generación a otra, pues a través de bienes que se entregan, bienes muchas veces tangibles. Ahora, dice, ambos son importantes para Dios y nos invita a que vayamos a la Escritura, y le vamos a pedir a Ladislao que vayamos a Proverbios, Proverbios capítulo número 13, versículo 22, para encontrar qué es lo que dice la Escritura al respecto. Sí, claro que sí. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Proverbios 13:22 dice así: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Muy bien. Aquí la pregunta, doctor, gracias Ladislao por la lectura, es, ¿ambos son importantes para Dios, hablando de la herencia y hablando acerca del legado? ¿Qué nos dice usted? Yo creo que sí, ambos son importantes para Dios, pero yo creo que mucho más importante. Aquí habla de los hijos de los hijos. Estamos hablando de 3 generaciones. Exacto. Si dejamos algunos bienes materiales, esos son temporales. Esos aquí se quedan o se pueden desaparecer en un tornado. Aquí hay tornados seguidos y pueden ser barridos y desaparecidos de un día para otro. Pero el legado que dejamos a nuestros hijos, que va a la segunda y a tercera generaciones y a futuras generaciones, yo creo que es el legado que nosotros, al menos es el legado que yo quiero dejar.
para mis hijos y para los hijos de mis hijos y para los hijos de mis hijos de mis hijos, o sea, para futuras generaciones. Ahora, Edgar, un legado es una herencia con el objetivo de seguirlo, de vivirlo y compartirlo con las futuras generaciones. Cuando hablamos de legado o de herencia, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Una casa, propiedades, dinero o cosas materiales. Pero dice que eso pues, se lo come la polilla. O ladrón te lo hurta. O sea, la Biblia muy claramente dice eso. O sea, eso no dura, porque no es eterno. Más, no quiero decir que es malo. O sea, no es malo, Claro. es eterno. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Es importante para muchas personas, ya que son deseos impulsados por dejarle una mejor vida a nuestros hijos, o bien, o sea, o otro familiar. Muchos padres han hecho sacrificios para obtener fortuna que dejar a sus descendientes. Esto es bueno y también bíblico. Una herencia no se hace sola, es trabajo de toda la vida para acumularla y pasarla a la siguiente generación. Aunque el dinero y las propiedades son buenas, la Biblia habla de algo mucho más trascendental, mucho más interesante y mucho más valioso. Habla de lo que es un legado o herencia espiritual. Y yo creo Claro. enfatizar en toda esta lección de dejando un legado, el legado espiritual. Muy bien, no sé Eso qué que comenta es muy importante, es absolutamente trascendente y me trae a la mente algo que encontramos en la historia y tiene que ver con la historia de los valdenses. Un hombre llamado Pedro Baldo. Sí. Era un hombre muy rico, eso en la Francia de allá de por 1200, y este hombre un buen día estaba platicando con un amigo cuando el amigo se siente mal y fallece ante la presencia del propio Pedro y él se queda pues consternado ante la situación evidentemente crítica y entonces este hombre va con el párroco del pueblo y le hace una pregunta existencial, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y el párroco, al darse cuenta que era un hombre muy rico el que hacía esa pregunta, le responde las mismas palabras que Jesús al joven rico. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sigue a Dios. Y dice la historia que Pedro Baldo lo hace puntualmente, va, vende todo lo que tiene, pero pronto se da cuenta que la gente lo recibe y se lo gasta y se acabó. No es trascendente. Y entonces ahí comienza él a vivir una crisis en donde dice, ¿qué le puedo dar a la gente que sí puede ser trascendente? Y de ahí surge su inquietud de hacer traducciones de la Biblia, del latín, de la Biblia Vulgata latina, al francés vulgar para que la gente lo pudiera entender, precisamente por lo que usted está diciendo. Él se dio cuenta que las cosas materiales pues son buenas, son necesarias, pero no tienen la misma jerarquía, trascendencia y relevancia que las cosas espirituales. Ahora, si tú te fijas, ¿cuándo hizo Aldo esa traducción? Estamos hablando de siquiera unos 200 años o más que hizo esa traducción al francés. Y todavía la gente lo está leyendo. O sea, dejó un legado que ha trascendido generaciones. Y eso es muy importante. Mira, la Biblia nos enseña que existen herencias que no se corrompen y que no se desgastan. ¿Cuáles son esas? El legado que nos quiere dejar el Padre Celestial tiene que ver con la vida, la libertad, el amor, la verdad, la justicia y la paz. Esas cosas perduran a pesar de las circunstancias que nos rodean, la verdad, la justicia, la paz, la libertad y el amor. Y ese es algo que yo quiero dejarle a mis futuras generaciones, no solo a mis hijos y a los hijos de mis hijos, sino a cuantas generaciones pudiera llegar. Y yo creo que algo que hoy nos pudiéramos preguntar sería si más allá de que intelectualmente, por ejemplo, quienes ahorita estamos conectados, pensemos, sí, yo quisiera dejarle un legado tanto en lo tangible como lo intangible, como lo espiritual a mi familia, lo cual es muy razonable. ¿Cuántos más bien deberíamos de preguntarnos si lo estamos haciendo? Si estamos siendo congruentes. Ese es el punto, porque los hijos nos están observando. El 80% del aprendizaje de nuestros hijos es informal. Nos están viendo. Si tu hijo te ve leer la Biblia, un día él va a estar leyendo la Biblia. Si tu hijo te ve diezmar, si tu hijo te ve hacer cosas que van a perdurar,
que va más allá del tiempo, ellos lo van a poder hacer. Pero nosotros tenemos que ser ejemplo. Ellos tenemos que estarlo practicando. Ahora, hablando acerca de un legado, yo recuerdo algo que usted ha comentado muchas veces, que es esto: las oraciones no tienen fecha de caducidad. Dime si no es maravilloso eso, ¿eh? Porque tú te vas a ir y Dios va a seguir contestando tus oraciones y tus súplicas. Yo tengo una metodología en mis oraciones. Oro por mis 8 nietos, ¿ok? Y digo, Señor, que Lucas 2:52 sea una realidad en cada uno de ellos. Y lo menciono por nombre. Crecer en la gracia, crecer en conocimiento, crecer en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Esa es una. La otra, Señor, hago un doble cerco de protección alrededor de sus vidas y que tu propósito se cumpla en cada uno de ellos. Y tercero, en tu propósito y que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, de nuevo se cumpla en ellos. Yo sé que yo sé que quizás yo no lo vaya a ver. No lo tengo que ver. Yo sé que cuando me vaya, esas oraciones van a ser contestadas y continuamente van a estar contestadas, no solo en mis nietos, sino en mis bisnietos y en futuras generaciones, con la ayuda de Dios. Sí, yo he contado en varias ocasiones que, especialmente cuando estaba yo trabajando de lleno en la librería cristiana que mi esposo y yo administramos por muchos años, llegué a recibir a varias personas que tras la muerte de su mamá o de un ser querido que estuvo orando por ellos, que estuvo compartiéndoles el evangelio, sin poder ver con sus propios ojos que ellos venían a Cristo, venían, y a veces era por el funeral, y no era solamente por el fervor momentáneo, porque me consta que varias personas fueron a partir de ese momento muy fieles. Y al final se trata no de que nosotros lo veamos, sino de que estemos allá en la eternidad juntos. Y ese es el objetivo final, no solamente de nosotros, sino de Dios. Ahí se desconectó su micrófono, mi hermano, para que abra el micrófono, por favor. Viendo, hermano. Ya estoy conectado, ¿verdad? Sí. Ok. Digo, Jesús nos enseñó el modelo del Padre para que nosotros podamos amar como Él ama. Encarnó en su vida este modelo y nos invita a ser mansos y humildes de corazón. Nos revela el Padre para que como hijos hagamos la voluntad de Dios. Y ahí está en Filipenses 2:5. Le dice, yo lo voy a leer, aquí lo tengo enfrente de mí. Haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Cristo siempre fue manso y sujeto a lo que el Padre le ordenaba. Dice, yo obro, el Padre obra. Yo hablo porque el Padre me dice. O sea, él estaba completamente identificado con el Padre. Y él dejó ese ejemplo a sus discípulos. Y gracias a Dios que sus discípulos lo imitaron, por eso es que nosotros estamos aquí. Claro. Ha trascendido generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y esperamos que así sea si nosotros tomamos la batuta, la bandera y sigamos adelante con el ejemplo de Cristo. Claro, y ese es el llamado que tenemos, precisamente por eso dejar un legado que trascienda. Regresando acá al material, doctor, nos lleva a Eclesiastés capítulo 6, versículos 1-2, en donde declara algo que de pronto puede sonarnos muy fuerte. Un mal, el que una herencia quede distribuida en manos extrañas. Esto está muy interesante y quisiera pedirle en este momento a Ladislao si nos puede apoyar con la lectura de Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2. Sí, como no, Edgar, con mucho gusto. Dice así, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutarlo, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Bueno, qué fuerte lo que dice ahí.
declara como un mal que la herencia del hombre quede distribuida entre extraños. Y aquí el material pregunta, ¿quién podría ser el extraño? Y yo agrego, ¿ese extraño podría ser yo? No, yo creo que ese extraño se refiere a alguien que está fuera de tu círculo. Sí, sí, claro, claro, No lo digo de merece broma. recibir lo que tú has hecho, de los esfuerzos que tú has tenido. Entonces viene ese extraño y tú sabes que cuando hay una herencia, hasta la gente se mata Uy, sí, cómo no. por querer arrebatar. Conozco un señor que se jubiló el viernes y el siguiente viernes ya estaba muerto. Pero él recibió todo el ahorro de toda su vida y pues ¿quién lo disfrutó? Pues quién sabe. Claro, No lo él disfrutó. no. Estuvo 5 días libre de su trabajo ya y pum, se murió. Pero yo digo que el extraño son aquellos que vienen a robar, a matar y a destruir. Vienen a arrebatar Sí, la bendición. yo creo que este es el escenario que nos presenta Eclesiastés, un escenario en donde una persona está generando una herencia que no se traduce en un legado porque no deja a una siguiente generación preparada. No hay nadie ahí para recibirlo. Y esto es muy fuerte. A mí me ocurrió en alguna ocasión el que llegó a la librería precisamente una persona que estaba vendiendo unos libros muy antiguos, muy, muy antiguos. Por ejemplo, traía una Biblia con los sellos de la Santa Inquisición y cosas por el estilo. Y entonces, la cuestión está en que le pregunto yo que por qué lo está vendiendo y me dice esto, me dice, mira Edgar, yo he trabajado muchos años para tener esta colección de libros antiguos y de objetos antiguos. Ya me di cuenta que para mis hijos todo lo que yo he coleccionado es basura. No te digo que lo van a regalar a un museo, no, menos vender, lo van a tirar a la basura. Por Dios santo que lo van a tirar. Y entonces me dice, la verdad, yo prefiero mejor venderlo y usar el dinero que eso al final termine en manos de extraños, o sea, gente que no lo vaya a apreciar. Así es. Fíjate que tenemos un ejemplo bíblico muy trascendental. Estoy pensando en el apóstol Pablo y Timoteo. Ahí en Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice en el 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjate cómo le llama Pablo a Timoteo, le dice hijo. O sea, era una relación padre e hijo. Sí. Realmente, cuando Pablo vio a Timoteo, dijo, aquí está mi sustituto. Aquí está una persona que va a continuar lo que yo estoy haciendo, pero lo tengo que entrenar. Él tenía 17, 18 años. Era un joven. Y él lo entrenó, lo circuncidó, no tenía que circuncidarlo, pero para pagarlo, cerrar bocas lo hizo. El caso es que lo preparó, le dejó un legado, le dejó una herencia increíble. Fíjate, sí, claro. Ahí vemos el legado o herencia que lo llevaría a continuar con lo que el Señor Jesús le encomendó a Pablo, quien, si no, un hijo espiritual, o sea, un hijo espiritual para hacerlo. Ahora, ¿qué legado le estaba encargando Pablo a Timoteo? Esta es una buena pregunta. En Timoteo 4:1, 1 Timoteo 4:1 dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y aquí está lo que le está pidiendo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ahí está el pasaje bíblico donde le está diciendo qué hacer. Pero todo esto que está diciendo qué hacer, él lo vio hacer en Pablo. Pablo lo vivió, lo practicó y Timoteo lo estaba observando. Pablo le está pidiendo aquí, dice la palabra encarecidamente, fíjate, la palabra encarecidamente tiene que ver con una directiva u orden de extrema importancia, o sea, te estoy pidiendo profundamente de favor que hagas esto, algo así. Exacto, sí, sí, sí. Y es interesante ver esto. Ahora, con estas palabras quiso decirle a Timoteo que debía tomar muy en serio y trabajar en la herencia espiritual que estaba encargándole a él, ya que Jesús, quien le juzgaría por cumplir este propósito que le estaba encargando. O sea, tú no me vas a dar cuentas a mí, vas a dar cuentas allá arriba. Y todos nosotros un día vamos a dar cuentas allá arriba, allá cuando estemos Exacto. a Dios.
en el tribunal de Cristo. ¿Okay? Sí, eso directamente nos lleva a reconocer que no hay manera más trascendente de vivir la vida, el aquí y el ahora, que hacerlo a la luz de la eternidad, sabiendo precisamente que vamos a dar cuentas y sabiendo que nosotros estamos aquí de paso, que nosotros nos vamos, pero hay otros que van a continuar. Me vienen a la mente dos pasajes tomando como base lo que dice. Uno es cuando Pablo, me parece que le dice a Timoteo, lo que has visto y oído en mí enseña a hombres fieles. Es precisamente en 2 de Timoteo capítulo 2. Lo que has visto y oído en mí enseña a otros. Eso hace que nos deja ver que Pablo estaba consciente que no solamente instruía a sus discípulos, en ese caso es Timoteo, pero había otros, sabemos que estaba Tito, sabemos que estaba Silas, había otros más. Pablo estaba consciente de que los estaba instruyendo no solamente cuando los sentaba para instruirlos, sino todo el tiempo. Todo lo que has visto, lo que has oído de mí, eso enseña a otros que sean capaces de enseñar a otros. Esa es. Ahora, regresemos a la lección donde hablan en la número 4, en Primera de Crónicas 28, 9 al 18. Aquí Sí, le sí, deja un legado muy importante David, pero aquí los énfasis yo lo veo en los versículos 8 y 9 y 10. No sé si Ladislao nos los puede leer. 9 y 10 de Primera de Crónicas 28. Y después brincas al versículo 20. Ok. 9 y 10 dice así. Primera de Crónicas 28, ¿verdad? 9 y 10. Sí, correcto. 9 y 10. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Dios escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Dios te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Ahora, si se fijan en los primeros, el versículo 9 le está dando una herencia espiritual. Le está hablando de su relación con Dios. Le dijo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. O sea, haz lo que yo hice. Así servía mi Dios y yo quiero que así tú lo sirvas. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué tremenda herencia le estaba dando espiritual a Salomón, que fue el hombre más sabio, como ya lo leímos. Y luego ya le dice lo que tiene que hacer. Mira ahora, pues, que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario de esfuerzo tierra. Ahora lee el versículo 20. De este mismo capítulo, ¿verdad? Sí. Dice, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. ¿Se fijan cómo David preparó a Salomón? Este sí le dio una tremenda promesa, que es la misma promesa que Moisés le dejó a Josué. Él le dijo, no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra que del servicio de la casa de Jehová. O sea, te estoy dando un trabajo, te estoy dando un legado para que tú lo hagas y lo cumplas. Pero acuérdate primero que tu relación con Dios tiene importancia. Y segundo, anímate y esfuérzate y pon manos a la obra. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No te va a dejar. Ahí vemos el legado, sí, por un lado, el legado material, si tú gustas, porque le dejó todos los planos ya hechos, le dejó toda la riqueza que necesitaba para el templo, pero le encomendó a él. Tu relación con Dios tiene prioridad. Y segundo, obedece, hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Y yo creo que eso nos lleva a pensar muchas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy en día, alguien las continuaría? ¿Cuántas verdaderamente valen la pena ser continuadas? Ya no digamos nuestros hijos, aún otras personas. Quizá estamos trabajando muy duro para cosas que ni siquiera valen la pena, no digamos en la eternidad, ni siquiera en el aquí y ahora. Así es. Bueno, ahí es donde entra la relación Pablo-Timoteo. Pablo-Timoteo era una relación padre e hijo. Y hasta cierto sentido, en el discipulado que hacemos en el CBMC,
tiene mucho que ver con eso. Hay una relación de padres a hijos, o sea, a los que recién han nacido en el Señor y que caminamos con ellos, y se caen los levantamos, y se vuelven a caer los volvemos a levantar, etcétera. Esa relación, pero ellos están observándome a mí qué es lo que yo estoy haciendo. Y un día ellos van a hacer lo que yo hice con ellos, lo van a hacer con otros. Y ese es un legado espiritual. Sí, 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 sin lugar a dudas. Ahora, la número Vamos a hacer 5, aquí un pequeño... no sé si ya lo leímos, la número 5. No, vamos a aprovechar, si le parece bien, antes de pasar a la número 5, hacer un pequeño corte de caja. Aquí adelante. Hay una pregunta. Adelante. Déjeme la busco, aquí la voy a buscar. Aquí la voy a encontrar, aquí está. Dice, aparte de Lucas 2, nos pregunta Patricia Serna, aparte de Lucas 2, versículo 52, ¿cuáles son los otros 2 versículos de la bendición que el doctor Cepeda da para sus nietos? Ok. Mencioné de 2.52. La otra, acuérdense de Job. ¿Qué hacía Job? Hacía vallas de protección. Hacía, está en el primer capítulo de Job, donde hacía cercos de protección por sus hijos, hacía sacrificios y hacía eso. Está en el, si no me equivoco, es en el Job capítulo 1. Y el otro es Salmo 138:8. Dice, y Jehová cumplirá su propósito en ti. O sea, Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y yo le estoy pidiendo a Dios que ese propósito lo cumpla en cada uno de mis nietos. Y luego lo que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta está en Romanos 12, versículo 1 y 2. Sí, el versículo que mencionó ahorita de los salmos es correcto. Salmo 138, versículo 8. Correcto. Jehová o el Señor cumplirá su propósito en mí, dice la Escritura. Y esa es una promesa impresionante porque, pues más allá de nuestros humanos esfuerzos, podemos confiar en que Dios va a hacer su obra en nuestras vidas y en la vida también de los nuestros. Y eso es un legado. Así esperamos con la ayuda de Dios. Y la otra es Romanos 12, donde dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y qué maravilloso, qué maravilloso. Tengo un nieto que desde que tenía 5 o 6 años quería ser piloto, se vestía ahí de capitán de un avión, tenía su uniforme, hasta tenemos una foto de él. Y ahorita en este momento él está preparándose para ser piloto. Está en una universidad donde le van a enseñar a ser piloto. Increíble. No, bueno, es una maravilla sin lugar a dudas. Muy bien, pues son todas las preguntas. Vamos ahora sí a la número 5 del material, en donde se refiere a Eclesiastés. Le vamos a pedir a Ladislao que nos ayude con Eclesiastés, capítulo número 2, versículo 21, en donde nos dice aquí el material, nos habla de lo inútil que es dejar toda una vida de trabajo a alguien que nunca ha trabajado por ella. ¿Tendrás ahí esa porción, Ladislao? Eclesiastés, capítulo 2, versículo 21. Es Eclesiastés, sí, discúlpame, es que me salí de la pantalla, ahí voy. y ya no escuché. Eclesiastés 2:21. Perdón. No te preocupes. Dice así, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Bueno, esto ha sucedido desgraciadamente y sigue sucediendo. ¿Cuántas personas empezaron una empresa y no terminaron con la empresa? Sus hijos ni siquiera vinieron a ser parte de esa empresa. Gracias a Dios, en el caso tuyo, Ladislao, pues tú estás metiendo a tus hijos, les estás enseñando el negocio, los estás preparando. Así es. Y que va a continuar cuando ya Dios te llame a su presencia. ¿Por qué? Porque estás entrenando a tus hijos para que sigan ese hermoso legado que tú les estás dejando. Pero el más glorioso legado que les puedes dejar es la palabra de Dios, es a Cristo Jesús en sus corazones, porque eso los va a preparar no para aquí y ahora, sino también para la eternidad. Y eso es algo maravilloso. Amén. Ahora, miren el 6, aquí quería yo llegar. ¿Por qué es más importante heredar una riqueza espiritual que material a los que nos sucederán? Muchos cristianos en los negocios están involucrados activamente en discipular a otros, ayudándoles a crecer hasta la madurez espiritual.
¿existe algún tipo de legado que dejemos a quienes discipulamos? Seguro que sí, yo diría. Pero aquí entra la herencia espiritual, la que permanece, la que trasciende tiempos, la que es eterna, la que va a continuar después de que uno muera y después de que ellos mueran. Y lo más glorioso y lo más, ¿cómo les diré?, maravilloso, que a mí me llena de gozo y de alegría, es un día vernos todos nosotros allá en la eternidad. Claro. Y allá no va a haber noche, no tenemos que dormirnos, allá no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber un montón de cosas, como dice ahí Apocalipsis 20, 21 y 22. Díganme si no es maravilloso. No, bueno, pues es obviamente el escenario perfecto, el escenario ideal, el escenario para el que fuimos diseñados para estar alabando y adorando a Dios. Y es precisamente por eso que cuando estamos aquí en la tierra y vemos que las personas mueren, que hay dolor, que hay pena, que hay enfermedad, por ejemplo, pues nos sentimos muy incómodos porque fuimos creados para la eternidad, fuimos creados para otra cosa. Y muy a tono a lo que ahorita ha estado comentando, me viene una porción de Apocalipsis, que es el capítulo 14, versículo 13, que dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí está la Yo clave. creo que ahí hay varias implicaciones. Una es que las obras que ellos hicieron, ellos ya no están vivos, ellos están muertos y dice la Escritura que sus obras siguen con ellos. Sabemos que las personas no se salvan por obras, pero es evidente que esas obras trascendieron. Dice la Escritura ahí en la primera o segunda carta a los Corintios, en el capítulo, si no mal recuerdo, 13, que algunos conocen a Cristo y a partir de ahí construyen con piedras preciosas, con metales preciosos o construyen con madera y hojarasca, y que esas obras van a ser pasadas por el fuego y algunas pues no pasan, ¿verdad? Porque la madera y la hojarasca, el fuego las desintegra, pero las piedras preciosas se purifican mejor. Y el asunto es que hay obras que sí van a trascender, no para generar salvación, solo Dios sabe lo que va a pasar con eso allá, pero hay otra implicación desde la perspectiva de aquí y ahora, desde la perspectiva del mundo, y dice, estas personas están trabajando y luego mueren, descansan de sus trabajos, pero sus obras siguen. Y yo reflexionaba el otro día muy a tono este tema de legado y pensaba lo que hace rato preguntaba, ¿cuántas de las cosas que estoy haciendo son dignas de que alguien continúe, que esas obras sigan? Y cuántas no. Y eso para mí, hoy por hoy, es un filtro para decir, ¿vale la pena que me esfuercen a hacer esto? Déjame ir un poquito más atrás a lo que tú has dicho. Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Para mí ahí está la clave. Una persona que muere en el Señor va a dejar un legado espiritual. Una persona que se muere no en el Señor, si ya te imaginarás dónde. Claro. Y aquí, fíjate, vino un pensamiento a mi mente. Déjame, creo que hasta lo anoté aquí, lo puse. Se le apagó el micrófono, ¿eh? Se fue a mute. Ya, Ahí ya. está, adelante. Ahí quedó. Hay algo que me llamó mucho la atención y lo anoté, lo escribí. Dice, hay 3 cosas que puedes hacer con tu vida. ¿Ok? 3 cosas. La número 1 es desperdiciarla. ¿Y cuánta gente hay? Gente que nosotros conocemos que ha desperdiciado su vida. A los 30, 40, 50 años ya no están aquí en este mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Por la droga, por lo que tú quieras y mandes. Sí, claro. Una cosa, desperdiciar su vida. La segunda, puedes gastar tu vida, gastarla. O tercera, y aquí está la clave, o puedes invertir tu vida. Fíjate. La puedes desperdiciar, la puedes gastar o puedes invertirla. El mayor uso de tu vida es invertir en algo que dure, que perdure. Es necesario invertir tu vida en una causa que te supere a ti mismo y no hay causa más grande que el reino de Dios. ¡Wow! Claro. Bueno, ahí está precisamente el asunto. Ahí está hacia donde debemos de enfocarnos, porque al final del día, la historia de la humanidad es la historia de Dios. O sea, Dios es el protagonista de la historia. Así es, y si Dios
ha creado a la humanidad, la ha creado para su gloria, dice la Escritura, para gloria mía los he creado. El asunto es que cuando Dios es el protagonista, entonces todo va en función de los propósitos y de los objetivos de Dios. Y el vivir por una causa nos hace vivir por algo que es más grande que nosotros. Y hay muchas causas, y yo creo que hay muchas que son muy valiosas, pero ninguna es más que la causa de Dios. Y la causa de Dios es el amor, es el amarnos, es el rescatarnos, es hacernos parte de su objetivo en el universo, claro. Seguro. Y entonces eso es algo que verdaderamente nos va a llevar a trascender en el pleno sentido de la palabra. Ok, déjame aplicarlo personalmente. ¿Cuál será mi legado? ¿Cuál será tu legado? ¿Cuál será? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de tu ejemplo, a través de mi ejemplo, cuando ya no esté más en esta tierra? Fíjate qué pregunta tan trascendental. Okay. Les animo a tener una actitud deliberada, no solo en cuanto a su impacto aquí y ahora, sino en relación con su influencia para Jesucristo por toda la eternidad. Acuérdate que las cosas materiales aquí se quedan, pero gracias a Dios por las cosas espirituales, por lo que es eterno. Y ustedes saben que nomás hay 3 cosas eternas. La palabra de Dios es eterna, tu vida, tu alma es eterna. ¿Y qué es la tercera cosa? Dios. Alma es eterna. Sí, el alma, la palabra de Dios y Dios mismo, ¿no? Dios, su palabra y nuestra alma. Dios, su palabra y tu alma. Es lo único eterno. Todo lo demás aquí se queda. Entonces, en tu legado espiritual, lo más grande que puedes dejar a tu generación es poder servir a Dios y cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Todos no llegamos aquí por accidente. Todos tenemos un llamado especial de Dios y Él nos capacita, nos dota con dones y nos dota con talentos para cumplir el propósito que Él tiene. Y nuestro trabajo como papás, como abuelos, como discipuladores, es ayudar a nuestros hijos espirituales y a nuestros hijos, humanamente hablando, a descubrir ese propósito que Dios nos ha dado, este propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Y es algo maravilloso descubrir para qué estás aquí en la tierra. Y de veras, pídale a Dios que los ayude a descubrir ese propósito y que va a trascender cuando tú ya no estés aquí y vas a dejar un legado que va a impactar a futuras generaciones, no solo a tu generación y a la segunda y tercera generación, sino a futuras generaciones a largo plazo. El mismo apóstol Pablo le dejó un legado a Timoteo y ese legado a Timoteo todavía nosotros lo estamos recibiendo hasta el día de hoy. Y eso es algo maravilloso. No sé si hay alguna pregunta, Edgar. Bueno, yo creo que aquí la pregunta que podemos plantearnos, voy a checar si hay alguna en el chat, pero muy al tono de lo que está comentando, yo creo que la gran pregunta que valdría la pena que todos los que estamos ahorita conectados nos planteemos es ¿cómo podemos de alguna manera descubrir o darnos cuenta si estamos trabajando en algo que no va a representar un legado permanente, un legado eterno? Y si ese es el caso, ¿qué hacer? ¿Qué pasos dar para escapar de esa trampa de lo perecedero y trasladarnos hacia lo eterno? En el Sermón del Monte, tú sabes que habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es un principio. El otro es hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones, donde la orina no corrompe, etcétera. O sea, ¿y cuáles son esos tesoros en el cielo? Esa es una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios. Señor, ayúdame. ¿Cómo acumular las riquezas? No aquí en un banco, sino ya en el banco del cielo. A poner mis riquezas que son eternas allá contigo. Y claro, guíame. Y la mejor herencia que tú puedes hacer allá en el cielo es dejar a tus hijos preparados para la eternidad con Dios. Porque ese es un tesoro en el cielo. Me trae a la mente, con lo que ahorita nos dice, la vida de James Dobson. James Dobson era hijo de un predicador y este predicador pues viajaba muchísimo, alcanzaba a muchas personas, estaba por todas partes. Cuando James Dobson llega a la adolescencia y este muchacho se comienza a portar muy mal, el papá al darse cuenta de eso
decide renunciar a su trabajo como predicador y alguien pudiera decir, pero espérate, eso es lo eterno, eso es lo trascendente, pero él se da cuenta que aunque está impactando la vida de otros fuera de casa, hay uno dentro de casa que necesita más que muchos de ellos. Y entonces decide enfocarse en uno. Comienza a pastorear una iglesia local, pero comienza también a trabajar duro en la vida de James Dobson. James Dobson al día de hoy es un hombre entrado en años, pero es un hombre no solamente maduro, no solamente es un siervo de Dios, sino que es el instrumento que Dios ha utilizado para edificar el ministerio de talla mundial, Focus on the Family o Enfoque a la Familia, que ha alcanzado a miles y miles, si no es que millones de personas. Y muchas veces nosotros pudiéramos pensar que el legado está en cosas trascendentes que van a causar un aplauso y no, a lo mejor Dios nos va a llevar a algo que está tras bambalinas, pero que al final va a traer el impacto en las personas más adecuadas y más estratégicas para sus propósitos. Amén, amén. Bueno, aquí hay una pregunta que nos hace Patricia Serna y dice, gracias por la respuesta a la pregunta de las oraciones por los nietos. Aprovecho para una segunda pregunta. ¿Cómo explicarle los reclamos de mi esposo inconverso, el que yo no actúe legalmente contra mis hermanas, quienes arrebataron la herencia, es decir, la casa que dejó nuestro padre, mientras yo sigo trabajando en la obra de Dios? O sea, entiendo que hubo una herencia y que hubo unos hermanos, como suele ocurrir o muchas veces pasa, que estos hermanos se apropian de todo y no lo reparten, y aquí hay una persona que dice, oye, pero demanda, haz un pleito legal, y nos dice aquí, yo decidí no hacerlo, pero mi esposo no entiende las razones. Bueno, yo una cosa sí le digo a esta preciosa hermana, Dios la va a honrar, porque esa casa aquí se va a quedar. Ella está haciendo cosas que van a trascender el tiempo, van a para la eternidad. Y eso debe alegrar su corazón, mi hermana. No se preocupe por lo que se queda atrás o por lo que no va a trascender, pues. La casa esa un día se va a desgastar o algo puede pasar, pero lo que usted está haciendo es para la eternidad. Lo que acaba de decir Edgar, que cuando uno muere en el Señor, nuestras obras van a continuar. Y eso es lo que usted va a dejar, y eso es mucho, mucho más valioso porque es eterno y usted está haciendo tesoros en el cielo. Y deje que ellos se peleen y se hagan bolas con esa casa. Hasta por un lado le van a hacer un favor, y dígale eso a su esposo, que le pida a Dios que le dé gracia y sabiduría para entenderla a usted, y que hay cosas mucho más valiosas que una casa. Digo, claro. Se dice fácil. Sí, no, la verdad es un testimonio muy impactante. Gracias por compartirlo con nosotros. Y pues es difícil de entender, evidentemente su esposo no está muy convencido, pero solo Dios sabe lo que verdaderamente está pasando en el corazón de él. Yo creo que el hecho mismo habla, y lo que nos dice el doctor, usted lo puede utilizar como un argumento. La verdad es de que hay tesoros en el cielo, y aquellas no se derrumban, no se derruyen, quiero decir, no se desmoronan, nadie se las puede robar, así que vale más aquellas que esta. Y bueno, qué gran testimonio, muchísimas gracias. Voy a revisar si hay alguna otra pregunta. No por el momento, pero lo que sí hay es la lista. Animo a las personas que están conectadas a que pasen al chat. Ahí van a encontrar una liga que ha publicado Galaxy Grand Prime, que no es ningún patrocinador del diplomado, sino que es la ingeniero Keren Ríos, que pues está puntualmente ahí apoyándonos con el tema de la lista. Y esa lista nos ayuda para tener orden y para ver quiénes se han metido a participar. Y bueno, pues, doctor, estamos cerrando. Agradezco muchísimo la enorme participación y no sé si quiera externar alguna idea ya para terminar esta sesión. Bueno, lo que yo subrayé y me llamó mucho la atención es, podemos gastarla nuestra vida en tres maneras: desperdiciarla, gastarla o invertirla. Y yo quisiera dejar ese mensaje a todos nosotros. Vamos a invertir nuestra vida para impactar no solo nuestra generación, sino futuras generaciones, y que un día
vamos a poder gozarnos por toda la eternidad por ese fruto que permaneció, que se multiplicó y que multiplicó a 30 por 1 y que, y como decimos en el programa de Visión 2020, 1 se convertirá en 1000. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor, por el tiempo. Gracias por la participación. Gracias por cada uno de los consejos, por la palabra compartida. La verdad es de que es un placer, un privilegio. Y bueno, pues agradezco a cada uno de los participantes, a las personas que han estado hoy asistiendo. Ahorita estamos cerrando con 26 participantes. Y bueno, pues gracias a Keren, que muy amablemente nos está apoyando ahí, monitoreando esto, estuvo mandando algo de correos hoy en la tarde, está siempre bien activa, trabajando muchísimo acá con el Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en México, y esa es una bendición enorme. Y quisiera también agradecer a Ladislao, que siempre está bien puesto, participando con nosotros con el tema de la lectura y dirigiendo algunas sesiones, pero sobre todo siempre con su entusiasmo, con su profesionalismo, y de verdad muchísimas gracias, Ladislao. Gracias a ustedes, muy amable, Edgar. Doctor Cepeda, un placer saludarlo. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Dios los bendiga a todos y gracias por permitirme el privilegio de compartir en esta lección tan importante. Correcto, gracias. Muy bien, pues terminamos. Gracias a todos. No sé si quieres agregar ahí algo, Ladislao. Bueno, con todo gusto. Yo agradecer, es un privilegio. No sé de la gente que se conecte, cuántos se conectan por primera vez o qué tan seguido, pero créanme que es un honor estar con gente tan preparada como el doctor Cepeda, como tú, y que gratuitamente, ¿verdad?, nos permiten aprender o escuchar sus experiencias tremendas. Pues qué bendición, ¿verdad? Que yo lo que hago a través de nuestro canal de Facebook es anunciar estos diplomados, también en el grupo de WhatsApp, e invitarlos a que lo promuevan, ¿verdad? Digo, nos faltan pocas lecciones, pero son independientes cada una. Invitarlos a que sigan invitando a otras personas a que se unan y echarse un cafecito aquí, 1 hora, no es nada, y estar aprendiendo cosas profundas, ¿verdad? Cosas que nos van a ayudar en nuestra vida terrenal, pero también en nuestra vida espiritual. Y muchas gracias por permitirme ser parte de este gran equipo. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a ti una vez más, Ladislao. Y bueno, pues aquí algunos comentarios en el chat. Yolis, que siempre muy participativa, una gran amistad, por cierto. Ella dice, muchas gracias, muchísimas gracias por compartir. Todo lo que comparten es de bendición para mi vida. Gracias, Yolis. Margarita Barajas dice, gracias, Dios les bendiga, de grande ayuda el tema. Gateway, que nos queda pendiente el nombre, si nos pasas tu nombre sería increíble. Gateway dice, muchas gracias por compartir con nosotros, bendiciones. Y Keren pone algo muy a tono a la clase y dice, lo hago con mucho gusto, estoy construyendo mi legado. Y la verdad es que sí, definitivo lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y Octavio Alejandro Flores, muchas gracias, excelente presentación, buenas noches. Voy a ver si hay algún otro más acá arriba ya no, acá abajo llegaron 2. Dice Grego, solo una pregunta, no alcancé a escuchar cómo gastamos nuestras vidas. Grego, pues qué bueno que estás participando. Lo que decía el doctor es que nosotros podemos hacer 3 cosas con nuestras vidas. Una de ellas es desperdiciarla, otra es gastarla y otra es invertirla. Y la idea de toda esta sesión fue la inversión. Al dejar un legado estamos invirtiendo la vida de tal manera que trasciende más allá de cuando vivimos nosotros. Pero el hecho de gastarla va en función de vivir una vida que a lo mejor no es un desperdicio. O sea, a lo mejor no es alguien que se tiró a las drogas y terminó muriéndose y dices, oye, esta persona pudo haber hecho algo más productivo. A lo mejor terminas haciendo algo productivo, pero no trascendente, no de vida eterna. Algo bueno, pero no excelente. Algo adecuado, pero no lo mejor. Algo que al final no trasciende más allá de tu propia vida. Entonces, iría en función de eso. Sí, gastó su vida, pero no fue algo que realmente haya sido lo mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta, Gregory. Y Ramón, gracias Keren, gracias Edgar, Ladislao, doctor Cepeda, un abrazo, sus vidas son una bendición para nosotros. Ramón, igualmente, muchas gracias.
Sí, adelante, doctor. Fecha para la Ciudad de México. Recuerdo, Ramón dice la fecha para Trasciende en la Ciudad de México. Se la doy en un momento. Estoy casi seguro. 30 de diciembre. Es diciembre. No, es noviembre. Noviembre. Sí, es noviembre 30. Aprovecho aquí para darles las fechas. Miren, Trasciende, que es un evento del CBMC que estamos haciendo en diferentes ciudades del país, va a ser el día 21 de noviembre en Torreón. Obviamente de este año. El 23 de noviembre en Irapuato. El 26 de noviembre, que es martes, en Monterrey. El 28 de noviembre, que es jueves, en Reynosa. Y el 30 de noviembre, que es sábado, va a ser en la Ciudad de México. En varias sedes vamos a tener la oportunidad de estar con el doctor Enrique Cepeda, y en todas las sedes, si Dios lo permite, vamos a tener la oportunidad de estar con el ingeniero José Castillo, uno de los autores de Inspiración para Liderar, y actualmente el director del CBMC en Monterrey, recientemente arrancando él operaciones como director aquí local. Entonces, ojalá que puedan acompañarnos en alguna de estas ciudades. Repito rápidamente las fechas. Jueves 21 de noviembre, Torreón. Sábado 23 de noviembre, Irapuato. Martes 26 de noviembre, Monterrey. Jueves 28 de noviembre, Reynosa. Y sábado 30 de noviembre, Ciudad de México. Y bueno, pues será un honor, un placer el poderlos ver ahí. Alex Guzmán, saludos hermanos, es un gusto saludarlos. Saludos a Reynosa, saludos a Monterrey. Alex Guzmán es parte del equipo de Visión 2020 y es un privilegio el que hoy hayamos podido pues, estar juntos conectados. Perfecto. Muy bien. Bendiciones, Edgar. Excelente tema. Muchas gracias, nos dice Delis Peña. Igualmente, Delis, gracias a ti por conectarte. Pues aquí cerramos. Gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Que Dios les bendiga. Que descansen. Guárdense, cuídense. Y el próximo martes nos conectamos con un excelente tema también. Gracias a todos. Que pasen buenas noches.